Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión general. El día de hoy nos acompaña Raciel Muñoz Sánchez. Él es un elemento que trabaja en la Subsecretaría de Investigación Especializada y nos va a hablar del tema prevención de la extorsión. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Compartir este espacio con ustedes. Ya por ahí habían estado 2 sesiones anteriores. ¿Sí? ¿Ya había alguien estado con nosotros? ¿Sí? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de prevención de la extorsión. ¿Sí? La extorsión telefónica en México tiene sus orígenes a principios de los años 2000, cuando la telefonía se empieza a ampliar en todos los sectores, ¿no? Surgen los celulares, ya no solamente teléfonos fijos, sino ya también estos dispositivos con los que hoy contamos, que son justamente los teléfonos celulares. Entonces, la mayoría de las llamadas venían de centros penitenciarios, ¿sí? De la parte de la zona metropolitana del país, que es de la Ciudad de México. Hoy en día, en su mayoría, también vienen de centros penitenciarios, ¿sí? De la parte noreste del país, de Monterrey, de Veracruz, ¿sí? Desde luego sabemos que no deberían de existir estos teléfonos celulares dentro de estos centros penitenciarios, y por ahí, bueno, vamos a ver el trabajo importante que se ha impulsado para poder combatir también este tema de las extorsiones que vienen justamente de los centros penitenciarios. Han ido evolucionando las llamadas de extorsión. Anteriormente eran situaciones que implicaban riesgo para la víctima, para las familias. Hoy en día no solo es así, sino también ya lo hacen de una forma más elaborada, justamente en donde la propia víctima sea quien dé información, ¿sí? Que muchas veces sea quien proporcione la información, ¿sí? Y se aprovechan justamente de la buena fe también de las personas. Entonces, con el tiempo han ido evolucionando estas llamadas de extorsión. Dentro de la encuesta nacional de victimización y percepción ciudadana, que es el ENVIPE, en el 2024, que fue la última que se registró, dice que el delito con mayor incidencia en el estado de Michoacán es la extorsión, ¿sí? Y nos habla de una cifra negra, que es el porcentaje del 89.8%. Ya hemos comentado la vez pasada que la cifra negra es de todo aquello que no se denuncia, por lo cual no se inicia un proceso de investigación, no se inicia un proceso o una carpeta de investigación. Entonces, si se dan cuenta, solamente de 100 delitos, aproximadamente 10 se denuncian del delito de extorsión. Muchas veces, y dentro de esta encuesta, justamente nos lo refiere, que no se denuncian por falta de credibilidad a las instituciones de seguridad, por falta de información. A veces no tenemos información o evidencias para poderlo denunciar, por trámites largos, por pérdida de tiempo, o incluso hasta por la hostilidad de los propios ministerios públicos, ¿no? Entonces, todo esto nos refiere esta encuesta. Ahora bien, también nos encontramos dentro de las 11 entidades federativas con mayor incidencia en el delito de extorsión. ¿Qué es la extorsión? Bueno, la extorsión telefónica ya nos lo refiere en el artículo 390 del Código Penal Federal, ¿sí? Existe un Código Penal Federal y existe un Código Penal para el Estado de Michoacán. Entonces, está el Código Penal Federal, pero también cada uno de los estados, cada una de las entidades federativas tiene un Código Penal y es sancionado de acuerdo a las reformas que se impulsan en el propio estado. Entonces, dentro del Código Penal Federal nos dice en el artículo 390 que la extorsión es quien sin derecho obligue a otra persona a dar, a hacer, dejar de hacer algo, tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otra persona, causando un perjuicio patrimonial, y dice que se aplicará de 2 a 8 años de prisión y de 40 a 160 días de multa. Ahora bien, en combate en el estado de Michoacán, como ya lo vimos, que nos encontramos dentro de las 11 entidades federativas con mayor incidencia, además de que también el delito con mayor
¿sí? Incidencia es el delito de extorsión. Bueno, en materia de seguridad y tras el impulso de una nueva reforma en el estado de Michoacán, en febrero del 2023 se impulsó a través del Poder Judicial y a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada, que es a la que pertenecemos, en conjunto se impulsó una reforma anti-extorsión, que ya lo vemos reflejado en el artículo 187 del Código Penal para el Estado de México. Y aquí lo vamos a ver que nos dice que es a quien obligue a otra persona por cualquier medio, incluida la violencia física o psicológica, a hacer, dar, dejar de hacer algo, tolerar algo o amenace con causar daño a su persona, familia, posesiones, actividades económicas o laborales o a un tercero con el que tenga cualquier vínculo afectivo, laboral, económico, con el propósito de obtener un comparación para una tercera persona, independientemente de que se logre o no el fin propuesto, y se le impondrán de 15 a 25 años de prisión y de 100 a 500 días de multa. Entonces, para empezar, aquí ya nos dice, a quien obliga a otra persona por cualquier medio. Aquí ya nos especifica por cualquier medio, no solamente a través de llamadas, ¿no? Que es regularmente que es una extorsión a través de llamadas, sino por cualquier medio. Y esto nos refiere hoy en día al uso de las nuevas tecnologías de la información, que son las redes sociales, las aplicaciones que hoy en día existen de los dispositivos celulares. Entonces ahí nos dice por cualquier medio. Ahora nos habla de una violencia física o psicológica, ¿sí? Si se dan cuenta, en el Código Penal Federal solo nos habla de qué, un perjuicio patrimonial, ¿no? Nada más. Ya en este nuevo artículo nos habla de un daño físico y psicológico. Ahora también nos dice que independientemente de que se logre o no el fin propuesto, que es una tentativa. ¿Sí? Dentro del delito de extorsión en Michoacán ya no existen las tentativas. Simplemente con que haya o exista una amenaza y una exigencia, ya es una extorsión. No necesita consumarse el delito de extorsión, no necesito depositar el dinero, no necesito transferir, no necesito dar, no necesito dejar de hacer algo para que sea una extorsión. Simplemente con que me amenacen y me exijan algo, ya es una extorsión y ya lo puedo denunciar, tal cual. Ahora, los años también, nos habla que es ya de 15 a 25 años, cuando en el federal nos habla que es de 2 a 8 años. Si se dan cuenta, los años aumentaron bastante. Nos encontramos dentro de los 4 estados con mayor penalidad en los años en el delito de extorsión, que es Chihuahua, Quintana Roo, Morelos y Michoacán. Somos los únicos 4 estados que tienen esta pena máxima en el delito de extorsión. Ahora, existen agravantes. ¿Sí? Un agravante quiere decir que va a aumentar los años de prisión, depende del contexto cómo se dé la extorsión. Ahora, nos habla este código, este artículo, perdón, que aumentará la mitad de la pena máxima, o sea, aumentará 12 años y medio cuando la víctima sea una persona menor de edad, sea una persona mayor de 60 años, sea una mujer que está embarazada, cuando se tiene un vínculo directo entre la víctima y el extorsionador, ya sea por consanguinidad, un familiar directo, cuando se amenace con difundir, compartir, enviar imágenes con contenido sexual, ¿sí? A fin de obtener un beneficio. ¿Sí? Eso ya es conocida como la sextorsión. Bueno, pues hoy en día ya está dentro de las agravantes en el artículo 187. Entonces, eso aumentará la mitad de la pena máxima. Ahora, aumentará aún más, aumentará 2/3 partes, que son casi 16 años, cuando lo cometan 2 o más personas. Cuando 2 o más personas cometen un delito o una conducta de manera constante, ¿sí? Ya es delincuencia organizada, ya está tipificado en el Código Penal Federal, ya es delincuencia organizada, entonces aumentará. Ahora, cuando lo cometa una persona que se encuentre dentro de un centro de reclusión, y es lo que sí hay que, lo que comentaba hace un momento, que bueno,
también esta reforma busca combatir esta parte. Entonces, aumentará estas dos terceras partes cuando lo cometa una persona que se encuentre ya en un centro de reclusión y a la persona que le facilite los medios, en este caso los guardias y custodios, que se supone que están encargados justamente de evitar, ¿sí?, el acceso o que tengan uso de estos aparatos dispositivos, bueno, además de la seguridad de todos ellos. Entonces aumentará. Ahora bien, aumentará también cuando lo cometa un servidor público, un exfuncionario público, un ex servidor público, hablando en materia de seguridad, ex policías, ex militares, ex marinos, también aumentará esta pena máxima. Y ya también dentro de esto están los montachoques. ¿Alguien ya ha escuchado o conoce el tema de los montachoques? Justamente ya también se encuentra dentro de las agravantes y es una extorsión. Ahorita lo vamos a ver dentro de las modalidades. Existen dos tipos de extorsión, la extorsión directa y la extorsión indirecta. La directa es cuando se presenta físicamente el extorsionador a mi domicilio, a mi trabajo, a mi empresa, a mi negocio. Se presenta físicamente y me amenaza con causar daño a mi familia, a mi negocio, si no se le da una cierta cantidad de dinero de manera periódica, ¿no? En algunas ocasiones dejan un papelito, una tarjeta con un número de teléfono, donde nos comuniquemos y establezcamos una cuota, ¿no?, de manera periódica. Esta es ya directa, cuando se presentan físicamente, ¿no? En muchas de las ocasiones se hacen pasar por integrantes de algunos grupos delictivos, ¿no? Y el hecho de hablar sobre delincuencia organizada no solamente es de estos grupos que escuchamos en la radio o en la televisión, ya lo decía, cuando dos o más personas cometen un delito de manera reiterada, ya es delincuencia organizada. La extorsión indirecta, bueno, esta se da mediante llamadas. No hay un contacto físico directo, es a través de llamadas, mensajes y es muy común a través de las redes sociales y las llamadas telefónicas. Modalidades de las más comunes que conocemos o identificamos: el familiar secuestrado, ¿sí? Muchas veces llaman y reproducen este audio o simulan esta voz de una mujer, de una niña, de un niño pidiendo ayuda: papá, ayúdame, me tienen secuestrada. Entonces, esta es la del secuestro de un familiar. Y bueno, muchas veces de manera violenta y con agresiones verbales, nos buscan intimidar a la víctima y causar ese impacto emocional y psicológico, como les decía, con estas voces, ¿no? Amenazas del secuestro, perdón, amenazas del supuesto funcionario. Bueno, pues aquí el delincuente llama y se hace pasar por alguna autoridad, ¿sí?, en materia de seguridad, y bueno, refiere que tiene algún familiar detenido por alguna situación, y bueno, que su intención es ayudarlo, pero pues, busca obtener un beneficio a cambio de ese favor que supuestamente le va a hacer a nuestro familiar. Y ellos, tras esta habilidad que tienen, y es muy común verlo, por ejemplo, cuando marcan de un familiar que viene del extranjero: oye, tía, ¿cómo está? Tiene mucho tiempo que no te veo, ¿cómo han estado mis primos? ¿Sí te acuerdas de mí? Y la víctima es quien le da la información, ¿no? ¿Eres tú, Luis? Pues ya enganchó, ya le dio la información: sí, tía, soy Luis, ¿cómo están? Y en algunas ocasiones pues les piden dinero porque alguna autoridad aduanal los detuvo, lleva algunos paquetes, lleva cosas y para que se los liberen tienen que pagar y llegándoselos. Entonces, esta habilidad que ellos ya tienen para sacar información, bueno, así también la ocupan en este supuesto funcionario. En el caso, por ejemplo, que les menciono del familiar que viene del extranjero y que le dice: tía, un depósito, ahí eso no es una extorsión porque justamente no hay una amenaza, ¿verdad? Si hay una exigencia, pues que les piden el dinero, pues, pero no existe una amenaza, sino que la propia víctima es quien cede, ¿verdad?, a dar el dinero o hacer el depósito. No hay una amenaza, sí hay quizá una exigencia, pero no hay una amenaza. Entonces, eso es un fraude, ¿sí? Cuando hay una amenaza y hay una exigencia, es una extorsión. Cuando no hay ninguna amenaza y por propia voluntad de la víctima deposita el dinero, que es un engaño justamente, entonces es un fraude. Entonces,
El de las amenazas, bueno, aquí el extorsionador ya se comunica, utiliza un tono más agresivo, vulgar, y muchas veces aquí ya dan información más precisa. Nos dicen en dónde trabajamos, en dónde vivimos, cómo se llaman nuestros hijos, a qué escuela van, qué vehículo tenemos, ¿verdad? Aquí muchas veces ya es información más precisa, pero es importante resaltar que también mucha de la información ellos la están analizando a través de redes sociales, a través de fuentes abiertas. Hoy en día también existen la venta, por ejemplo, de bases de datos en el mercado negro de instituciones. Entonces, ellos están todo el tiempo analizando información, recopilando información a través de redes sociales, perfiles abiertos de Facebook que tenemos, ¿sí? Que muchas veces es común que compartimos a dónde vamos de viaje, en dónde comemos, si compramos un vehículo nuevo, ya lo publicamos. Entonces, ellos están obteniendo toda esta información a través de estas fuentes abiertas. Simplemente con ver una imagen, quizá pueden conocer hasta el nivel socioeconómico de la víctima. Entonces, están analizando toda esta información, se hacen pasar por algunos representantes de algunas instituciones gubernamentales, prestadores de servicios, de alguna autoridad de alguna institución bancaria, en donde buscan obtener información, nombres, datos, promocionan becas para los hijos, cuántos hijos tienen, qué edades tienen, cuántos integran su familia. Entonces, siempre hay una comunicación previa. Siempre, siempre, siempre. Entonces, están obteniendo, recopilando toda esa información y una vez que ya tienen esta información básica, ahora sí ya ponen en marcha la extorsión, ¿no? Y es como les decía, sé dónde vives, cómo se llaman tus hijos, a dónde van a la escuela y es con lo que nos amenazan. El cruce de indocumentados, bueno, muchas veces, y es común también que coinciden, hay llamadas que son al azar y hay llamadas que son planificadas. Las planificadas, bueno, es cuando ya tienen toda esta información que les mencionaba, que van recopilando. Y hay llamadas al azar justamente para ver quién es el que se engancha, ¿no? Entonces, muchas veces tienen el tiempo suficiente para estar haciendo llamadas, con 10 que se enganchen, pues para ellos es suficiente, ¿no? Entonces, en estas muchas llamadas al azar, bueno, también se hacen pasar por alguna persona que va a estar ayudando a algún familiar que va a cruzar a los Estados Unidos, pero que necesita dinero, y en ocasiones coincide y la gente pues se engancha, ¿no? Coincide que sí tienen algún familiar, que no han tenido contacto con él quizá desde hace días, pero saben que ya va a cruzar, entonces también es una de las modalidades comunes. El del botiquín, bueno, aquí nos dicen, nos habla de un ejemplo. Quien extorsiona se comunica a algún establecimiento comercial señalando que a cierta distancia ocurrió un accidente, por lo que solicita un botiquín, el cual es llevado por un empleado y en su ausencia los extorsionadores llaman nuevamente al comercio exigiendo una cantidad de dinero para que el empleado sea supuestamente liberado, ¿no? Entonces lo sacan del negocio, del comercio, y ya una vez que está prestando esa ayuda, bueno, vuelven a marcar. La deuda contraída del extorsionador, bueno, se hace pasar por un representante de una institución bancaria y argumenta o busca convencer a que se pague una mínima cantidad de dinero por una deuda contraída. Entonces también a veces coincide que tenemos un saldo pendiente, una deuda contraída, no hemos pagado y nos hablan, nos amenazan y nos dicen nada más con que deposites 1,000 pesos, con eso, bueno, vamos a poder. Entonces muchas veces también nos enganchamos a la cantidad que quizá esté pendiente a esa mínima cantidad, pues se hace el depósito también, ¿no? Y bueno, ahí sí existe una amenaza, ¿sí? Que es como causarnos un embargo y la exigencia. Hoy en día en Michoacán está esta modalidad de la deuda contraída. No sé si escucharon, eso tiene como 3, 4 semanas que empezó a surgir. Están dejando papeles en los negocios. Justamente debe de tener alguna base de datos en donde hay personas que tienen alguna deuda, ya sea por pagos de agua, ya sea por pagos de luz. Entonces, dejan estos papelitos, ¿sí? Supuestamente del Poder Judicial, donde les causarán algún embargo, ¿sí? Si no pagan la cantidad que deben. Entonces, viene el nombre de la persona, el nombre del deudor, el domicilio, ¿sí? Y viene un cuadrito con los números de teléfono para que se comuniquen y lleguen a un convenio para hacer esa mínima cantidad de dinero. Entonces, pues la gente se alerta, se alarma y marca este número de teléfono. Entonces, una vez marcando,
pues ya tienen su número de teléfono y empiezan las amenazas. Entonces, ahí es no marcar a ningún número de teléfono y como les menciono, esta base de datos las han estado pues obteniendo de alguna parte. Entonces, es una modalidad muy común que se está ocurriendo en Morelia. El sexting, bueno, es el, el buscar obtener algún beneficio amenazando con difundir imágenes, videos, textos, audios con contenido sexual, ¿sí? Y ya lo mencionábamos, está dentro de las agravantes, ¿sí? De la extorsión, que aumentará la mitad de la pena máxima. Y no solamente eso, o sea, si dan cuenta, los años pueden ir aumentando. Si la víctima era una persona menor de edad, si tenía un vínculo directo entre la víctima y el extorsionador, lo cometieron dos o más personas, ¿sí? Entonces, todos esos años van aumentando y las penalidades llegan en 50, 60, 40 años de prisión. La modalidad del buen agente, pues el extorsionador marca a la víctima, le dice que alguien más lo ha contratado para causarle algún daño, pero que durante este tiempo que lo ha vigilado, bueno, se ha dado cuenta que es una persona de trabajo, que es una persona de bien, que no se mete en problemas, que no le quiere causar ningún daño, ¿no? Que simplemente con que le dé una mínima cantidad de dinero por el trabajo que ha estado haciendo, bueno, por eso ya no le van a hacer nada. Pero además también le van a decir quién fue la persona que lo contrató para causarle este daño. Es conocida así como el buen agente. Los montachoques, bueno, aquí el extorsionador provoca un accidente vial para extorsionar al otro conductor, exigiendo dinero con la condición de no causarle algún daño físico. Entonces ya está dentro de las agravantes y es una extorsión. Eso es una extorsión. Lo que van a buscar es ellos es que no le marquemos al seguro, ¿verdad? Y en el momento van a decir, ¿sabes qué? No, aquí no vas a pagar, si no, te voy a pegar o le voy a dañar tu vehículo. Entonces, ellos desde luego no van a permitir que le hablemos al seguro y nos van a estar intimidando, nos van a querer intimidar para que les demos el dinero. Ahí la recomendación es, bueno, ¿sabes qué? Sí, te voy a pagar lo que sea, nada más. Vamos, si nos encontramos en la carretera, vamos a orillarnos y ahorita lo arreglamos, no te preocupes. Y ya una vez que estemos en un lugar seguro, pues resguardarnos, ¿no? Quizá en algún negocio, en algún comercio, y pedir apoyo de las autoridades, llamar al 911, ¿sí? Ya lo podemos denunciar, y como les menciono, eso ya es una extorsión. Entonces, la otra modalidad es la simulación de la privación de la libertad, que es el secuestro virtual. Aquí en el secuestro virtual, lo que busca el extorsionador es, bueno, llama a la víctima, se comunica con la víctima, e empiezan las amenazas, ¿sí? Como les mencionaba muchas veces, esta información precisa que ellos ya tienen, entonces empiezan a amenazar con causarle daño a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, hermanos, y lo que buscan es que salgamos del domicilio. Entonces a la víctima la amenaza y le piden que salga de su domicilio con el dinero que tenga en el momento. Que salga de su domicilio, que lo están siguiendo, que lo están vigilando, que si no hace lo que le dicen, lo van a matar, y muchas amenazas de estas. Entonces, ya una vez que lo sacaron del domicilio, les piden que compren un teléfono celular o simplemente si no cuentan con el dinero suficiente que compren un chip del teléfono celular. Entonces ya una vez que lo compraron, incluso a veces en ocasiones hasta el extorsionador hace depósitos o retiros sin tarjeta a la víctima para que compre el chip, ¿sí? Entonces, ya una vez que compraron el chip, ahora establecen comunicación en ese nuevo número de teléfono. Entonces, ya que tienen la comunicación en el nuevo número de teléfono, le piden que apague el teléfono al que le llamaron de inicio. Entonces ya lo siguen amenazando y le piden que se vaya a algún hospital, a algún hotel, a alguna central de autobuses, a algún centro comercial, a algún lugar donde incluso el servicio es de 24 horas y puede pasar desapercibido la persona. Entonces, bajo estas amenazas los tienen en esos lugares. Una vez que ya están ahí, le marcan a los familiares y les piden, y ya les exigen, les dicen que lo tienen secuestrado, que si no les dan una cierta cantidad de dinero, lo van a matar. Entonces los familiares, al buscarlo en su domicilio, pues se encuentra. Al llamarle por teléfono, pues se encuentra apagado. Entonces simulan que está
secuestrado. Es importante mencionar que no hay un contacto físico directo entre el extorsionador y la víctima. Entonces ya amenazan porque lo tienen secuestrado y bueno, piden esta cierta cantidad de... Hay algunos casos que lo hacen más elaborado aún, ¿sí? Para que sea más real. Por ejemplo, les piden el código de WhatsApp antes de apagar el otro número del teléfono para que ellos lo puedan instalar en otro equipo y mandar mensajes desde el mismo número de la víctima a los familiares. Entonces, es más creíble. En otros casos, por ejemplo, cuando los hacen llevar a hoteles o algún lugar más privado quizá, les dicen que los tienen identificados como algún integrante de algún grupo delictivo y que saben que tiene un tatuaje en la espalda, en el pecho, en la pierna, en algún lugar. ¿Sabes qué? Necesitamos ver que no eres esa persona. Mándanos fotografías, quítate la ropa, mándanos fotos para ver que no eres tú. Entonces la víctima, con el objetivo de demostrar que no es esa persona, se toma las fotografías y se las envía al extorsionador. Entonces el extorsionador a su vez se las envía a los familiares. Entonces todavía es más impactante aún. Entonces así es como se da la modalidad del secuestro virtual. Es un video. Bueno, Papá, por favor, ayúdame. Me tienen secuestrada. hija, ¿qué? ¿Dónde Audio. estás? Papá, soy Camila. Dales todo lo que pido. Bueno, Tenemos a tu hija Camila, ni se te ocurra colgar. Escúchame bien. No vayas a llamar a la policía, esto no es una broma, porque si no haces lo que te estoy diciendo, le voy a hacer daño. quiero hablar con mi hija. ¡Cállate! Si no quieres que la lastime. ¿Cuánto vale la vida de tu hija? Papá, soy Camila. Dales todo lo que piden. Por favor, no la lastimes. No tengo mucho dinero. Soy del cartel. Sé dónde viven, en qué escuela van tus hijos, dónde va el club tu familia. Te puedo dar una visita a tu negocio. Si no cumple, la voy a matar a ella y voy a ir por toda tu familia. ¿Cuánto tienes ahorita para que deje ir a tu hija? Tengo en este momento 15,000 pesos en efectivo. Pon atención a las indicaciones que te voy a dar. No me cuelgues. Agarra los 15,000 pesos. No le digas nada a nadie. Sal de donde estés y camina al banco más cercano. No me cuelgues. Ahora, realiza el depósito a este número y te marco para decirte dónde voy a dejar a tu hija. ¿Qué onda, papá? Camila, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Me asustas. Me marcaron diciendo que estabas secuestrada. ¿Yo secuestrada? No, te dije que iba a venir a comer con Sofi. ¿Hay alguien siguiéndote? Mándame la ubicación. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Mándame la ubicación y voy para allá. La transferencia la iré pasando a otra cuenta. Se agradece, Julito. Otra víctima más. ¿Cómo caí en esto? Parece que te estafaron, Julito. ¿Qué pasó, papito? ¿Sentiste que la perdías? No te culpo, papi. Era su voz. Claro que era su voz, pero generada con inteligencia artificial. Tienes que actualizarte, Julito. ¿Cómo le hicieron? Cafecito. Ahora de compras y después sal
bastó con tener algunos videos de sus redes sociales y dárselos a la inteligencia artificial para que tu hija diga lo que yo quiero. Además, tu propia hija tiene sus redes sociales para todo el público, gritándole al mundo todo lo que hace, la hora en la que va al gimnasio, en dónde y a qué hora estudia, a dónde sale con sus amigas y hasta el lugar donde tú trabajas, Julito. ¿Cómo pude caer así? ¡Qué tonto fui! Caíste redondito. La mayoría de las familias cuentan con una palabra clave para estos casos. ¿Qué pasó? Me decepcionas. Y lo peor de todo es que siempre supiste cómo evitarlo. Bueno, Papá, por favor, ayúdame. Me tienen secuestrada. hija, ¿qué? ¿Dónde estás? Papá, soy Camila. Dale todo lo que piden. Di nuestra clave. Papá, soy Camila. Dale todo lo que piden. Esto es una extorsión. Y tú que estás ahí tranquilo viéndome, la próxima vez que te llame tu ser querido en problemas, créele sin verificar. Hazme la fácil. Y en el video nos habla de una nueva modalidad que es el uso de la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día las nuevas tecnologías pues son herramientas importantes que nos facilitan muchas cosas, pero también son herramientas que también les facilitan a los delincuentes pues crear todos estos escenarios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, también ahí la propia víctima fue quien pues dio información, ¿verdad? Al publicar toda esta información en redes sociales, estos videos, compartir dónde vamos, qué hacemos, el gimnasio que asistimos, toda esta información ellos lo tienen. Y ya lo vieron a través solamente de hacer extractos de los videos, simularon la voz, ¿verdad? La voz de los videos. Entonces, hoy en día es una de las modalidades del uso de la inteligencia artificial. Habla también de que, pues, realizó el depósito sin verificar si era real o no la situación, ¿verdad? Escuchó la voz, se alarmó, hizo el depósito y ya después le marcó a su familia, ¿no? También nos habla de una recomendación familiar, una palabra clave, una pregunta clave, ¿verdad? Una respuesta, en donde pues, podemos identificar que si realmente es mi familiar que se encuentra en una situación de riesgo. De las modalidades de extorsión más comunes de la extorsión directa, que dijimos que es cuando se presentan, ¿verdad? Físicamente. Es una conocida como el derecho del piso, ¿sí? Que son estas cantidades de dinero periódicas que se tienen que entregar a cambio de dar seguridad, de dar protección, de no causarnos daño a mi familia, a mi negocio. Conocida como el derecho del piso. Y los delitos conexos, bueno, estos se dan cuando la víctima no cede a las exigencias, no le da lo que les piden, ¿sí? No cumple estas exigencias, estas amenazas, y entonces pues causan daño, ¿no? A su negocio, a su persona, daños físicos. Esta es la parte importante, ¿sí? ¿Qué hacer en el caso de ser una probable víctima de extorsión indirecta? ¿Sí? La primera recomendación es mantener la calma y valorar con objetividad la situación planteada. El hecho de decir mantener la calma puede sonar muy sencillo, simple. Cada uno de nosotros vamos a reaccionar de manera distinta, ¿verdad? Y entonces muchas veces lo que buscan ellos es crear ese impacto emocional, ese impacto psicológico, justamente,
para engancharnos, ¿no? Y muchas veces en las entrevistas que se realizan a las víctimas, pues justamente nos refieren a esto, es que era la voz de ella, es que era mi hija, era su voz igualita, pero es justamente ese impacto que buscan tener. Entonces, la primera recomendación es mantener la calma, tener la cabeza, la mente fría, escucharlos, ¿sí? No ceder ante las exigencias y colgar la llamada. Si no alertarnos y decirle, sí, te voy a dar lo que quieras, no le hagas daño, no le hagas. Entonces, simplemente que escuchamos, nos empiezan a amenazar estas agresiones y a decir que tienen secuestrado, colgamos la llamada. Los primeros 5 segundos son importantes para ser enganchados, ¿no? Si nosotros seguimos escuchando, y ya los decía, me empiezan a dar más información, me dan el nombre de mi hijo, me empiezan a decir a dónde va la escuela, me dicen qué vehículo tenemos, entonces esa información a nosotros nos va a bloquear y va a hacer que nos enganchemos y no colguemos la llamada por el temor, por la intimidación que nos genera. Entonces es escuchar y colgar la llamada, colgar de inmediato. Si me dicen que tienen secuestrado a mi hijo, a mi hermano, a mi familiar, es verificar si la situación es real o no. O sea, de inmediato ponernos en comunicación con nuestros familiares, ¿no? Ahora bien, si ya lo localizamos, tuvimos comunicación, están bien, bueno, le hacemos de conocimiento lo que está ocurriendo para que esté alerta y ya no contestamos la llamada. Pero aquí también viene la parte importante, ¿sí? De crearnos esa cultura de denuncia, de reportar y denunciar el número de teléfono, ¿sí? Porque muchas veces pasa eso que recibimos esa llamada, ¿sí? O incluso nos dicen, oye, tengo secuestrado a tu hijo, o papá, ayúdame, me tienen secuestrado, soy tu hijo, yo ni siquiera tengo hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, colgamos la llamada, pues ya no hacemos nada, justamente no hacemos nada. Entonces, es importante que sí lo reportemos, que sí lo denunciemos. ¿A dónde? Al 089. Una, para que otra persona no sea víctima, ¿verdad? Y otra, que bueno, hoy en día se tiene ya con bases de datos donde existe registro de estos números de teléfono que son reportados y se inicia un proceso de investigación, ¿sí? Ya lo decía de esta nueva reforma antiextorsión que busca también combatir el uso de los teléfonos celulares dentro de los centros penitenciarios. Entonces se inicia un proceso de investigación, cuando se denuncia este número, se identifica que viene de un centro penitenciario, bueno, ya está un antecedente. Llamada centro penitenciario, otro centro penitenciario, centro penitenciario. Entonces eso ya hace que, bueno, se busque realizar estos operativos dentro de los centros penitenciarios. Pero si no lo reportamos, si no lo denunciamos, simplemente colgué la llamada, no caí, ¿no? Incluso hasta a veces bromean con los extorsionadores, ¿no? En algunas ocasiones. Es que pasa en redes sociales. También como recomendación, jamás hacer eso. Nunca sabemos si es real o no. No podemos pensar que, bueno, ya nos marcaron, no caímos y empezamos a jugar, empezamos a bromear. ¿Alguien ha visto la película? Es una película mexicana que se llama Matando Cabos. ¿Alguien la ha visto? Pues pasa algo así, que le secuestran a una persona, le llaman a su esposa y empiezan entre broma a jugar y no te voy a contestar, y pensando que era juego del señor que tenía secuestrado, y pues terminan matándolo, ¿no? A la víctima. Se desesperó porque los familiares estaban jugando con él, se enojó y bueno, acaba matando a la víctima. Entonces, como recomendación, jamás hacer esos juegos, ¿no? Mejor colgamos la llamada y lo reportamos. Entonces hay que denunciar y reportar el número de teléfono. Ahora bien, si me dijeron que tienen secuestrado a mi familiar y le llamo y no me contesta, me trato de comunicar y no me contesta, bueno, es un proceso de atención que se tiene que dar ya a través de las autoridades, ¿sí? Primero hay que agotar todos los medios. Por ejemplo, en el caso del secuestro virtual que les mencionaba, lo que hacen es que cambien de número de teléfono o que cambien el chip al teléfono celular. Entonces, si yo lo estoy marcando, no me va a contestar porque el chip no lo tiene en el teléfono. Si le hicieron cambiar el chip, bueno, podemos utilizar las aplicaciones. Hoy en día ya podemos tener conversaciones en Instagram, en X, en Telegram, en todas estas aplicaciones que no necesitan tener el chip en el teléfono. Aunque se lo hayan cambiado y tenga internet, los mensajes van a llegar. Entonces, es agotar también este medio, mandar este mensaje por las aplicaciones en el caso de que le hayan cambiado el chip al teléfono celular.
Ahora bien, si ni aún así lo localizamos, bueno, es importante de inmediato pedir apoyo a los números de emergencia. Si está pasando en el momento, está pasando en tiempo real, es justamente ahora, es una emergencia. Y es donde a través del 911. Cuando reportamos o denunciamos algo que ya pasó, es el 089, es una denuncia. Entonces marcamos al 911 para que se atienda. En el caso de nosotros, como Subsecretaría de Investigación Especializada, el proceso de atención que le damos, por ejemplo, a un secuestro, es primero descartar si es un secuestro real o es un secuestro virtual. Bueno, se recopila la información, el número de teléfono de la víctima, el número de teléfono del extorsionador, y a través de geolocalizaciones es identificar. Entonces, de la geolocalización del número extorsionador nos registra que viene de un centro penitenciario, quiere decir que es un secuestro virtual, ¿verdad? Que no se encuentra en el lugar. Entonces, bueno, ya descartamos que es un secuestro real, es un secuestro virtual. Ahora viene la parte de la recuperación de la víctima. ¿Sí? A buscarla, ya les decía, en estos terminales de autobuses, en hospitales, en hoteles, en terminales o en aeropuertos, es recuperar a la víctima, buscarla. Quizá pudiéramos sacar una geolocalización de la víctima, puede ser que el teléfono esté apagado, pues no nos va a dar, ¿verdad? Pero ya identificamos o ya el indicio es que es un secuestro virtual, no real, tiene la parte de la recuperación de la víctima. Por eso es importante de inmediato, bueno, pedir apoyo de las autoridades. Y justamente lo que nosotros buscamos con todas estas pláticas, conferencias, es crear ese vínculo con cada una de las instituciones, con cada uno de los encargados y responsables, para que esperemos que nunca ocurra, pero si en algún momento llega a ocurrir, bueno, sepan que estamos para atenderlos, que pueden canalizarlo y a su vez ellos también solicitarnos el apoyo y la ayuda. Ya lo mencionaba anteriormente, era de, nos querían reportar, denunciar algo, ¿saben qué? Vaya al Ministerio Público y haga su denuncia. Hoy en día estamos obligados, estamos facultados a tener esa información y atenderla. Entonces, si me marcan de aquí al hospital diciendo que alguno de ustedes tiene una situación, bueno, nosotros lo podemos atender de manera inmediata. Se viene, se hace una entrevista, se hace el acompañamiento, se hace la denuncia y el caso lo atendemos nosotros. Entonces, esa es la intención de todo este acercamiento. Y bueno, ese es el proceso que debemos tener. Ahora, si se trata ya de un secuestro real, bueno, es otro proceso de atención. Lo vimos en la sesión antepasada, en el tema del secuestro, ya es personal especializado en negociación, en manejo de crisis, en atención. ¿Sí? Ya es otro proceso que se le da, ¿no? En donde buscamos potencializar la probabilidad de la recuperación de la víctima, ¿sí? Con menores daños posibles, ya sean económicos o físicos. Y, bueno, otra recomendación es pedir al supuesto secuestrador que les comunique a su familia, ¿no? En el caso de... Y ya lo decíamos, esta palabra clave, ¿no? Esta palabra clave entre nuestra familia, entre una situación de... Ahora, ¿qué hacer en el caso de ser probable víctima de extorsión directa? Que es cuando vienen a mi negocio, a mi domicilio, a mi empresa, a mi trabajo, ¿sí? Escuchar lo que nos piden, escuchar las exigencias y mantener la calma también. Ya les decía, cada uno de nosotros va a poder reaccionar de manera distinta. No ceder ante las exigencias, pero tampoco mostrar negativa, ¿verdad? No decirle, no te voy a dar lo que me piden, no. Eso puede causarnos alguna afectación. Ahora bien, aquí vamos a utilizar la técnica de la dilación, que es hacer tiempo, pedirle tiempo, ¿sí? al extorsionador para pues, buscar alternativas, buscar alguna solución para darle lo que me está pidiendo. ¿Sabes qué? No tengo lo que me pides. Dame tiempo, déjame buscar alguna alternativa para darte lo que me estás pidiendo. Dame tiempo. No me niego, pero dame tiempo. Entonces, este tiempo va a ser importante para analizar la situación y pedir apoyo de las autoridades. De verdad, les pedimos ese voto de confianza. Hay muchos procesos de investigación que se pueden realizar cuidando la seguridad de cada uno de ustedes. Entre muchas técnicas, por mencionarles, hay una que se llama los pagos controlados, ¿sí? Que bueno, si la víctima hace un primer pago, mostrando no esa negativa hacia los extorsionadores, un pago mínimo, quizá.
en donde lo que se va a buscar es identificar a las personas a través de un proceso de investigación, de seguimiento, de vigilancia, son técnicas de investigación. Identificarlos, quién es el que va, quién recoge el dinero, de ahí a dónde se va, a dónde llega, a quién se lo entrega, ese otro con quién más está, a quién más se lo lleva, hasta crear una red de vínculos, ¿sí? De quién es el que lo recoge, a quién se lo entrega, esta es la otra persona, este es el encargado de la célula, o sea, todo esto es un proceso de investigación que puede tardar días, semanas, incluso hasta meses, hasta, bueno, identificar toda la célula, y ya después ya se hace una detención y un aseguramiento. Desde luego no se hace en el negocio donde van a cobrar el dinero, justamente para cuidar la seguridad de la víctima. Entonces, hay muchos procesos que se pueden realizar. Este uno por mencionar. Entonces, ya de ahí, bueno, contactar a las autoridades y pues dar toda la mayor información posible. Recomendaciones generales. Evitar proporcionar información personal. Vamos a desconfiar de todo, de todas esas campañas publicitarias, participación en sorteos, llamadas donde me piden información, que alguna institución bancaria, que ofertas sobre nuevos planes telefónicos. Vamos a desconfiar de todo, donde nos piden información personal o familiar. Mantener comunicación constante con nuestros familiares. ¿En dónde estás? ¿A dónde vas? ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora te vas? ¿Con quién vas a estar? ¿Algún número de teléfono con alguna persona con la que vas a estar? Estar en comunicación en todo momento, ¿no? Hoy en día también ya lo mencionamos también, creo que fue aquí, el tema de las rutas en Google Maps, ¿no? También hay aplicaciones en donde podemos compartir nuestras ubicaciones en tiempo real. Entonces hay muchas formas de poder tener esa constante comunicación. No contestar llamadas de números desconocidos con horas diferentes. Si no conocemos el número de teléfono, evitar contestar. Hoy en día estas dadas internacionales que recibimos, ¿no? La llamada del Reino Unido, que justamente, bueno, se tiene información sobre que pues dan parte también del uso de la inteligencia artificial, en donde bueno, graban nuestras voces, en donde con el simple hecho de contestar la llamada pueden recopilar información. Entonces, si no conocemos el número, evitar contestarla, ¿no? ¿Con quién hablo? ¿Con quién quieres hablar? ¿A dónde hablo? ¿A dónde quieres hablar? No proporcionar información. Tener a la mano un directorio telefónico. Esta recomendación pues, va más a estas personas que, dada su permanencia en nuestra casa o por su vulnerabilidad, son más fáciles de caer en un impacto emocional, de bloquearse, ¿no? Por ejemplo, nuestros padres, adultos mayores, los niños, los jóvenes, ¿no? Que al caer en esa crisis psicológica se bloquean. Incluso pues, nos han dicho personas mayores que pues ya no supieron qué hacer, ya ni siquiera pudieron desbloquear el teléfono, no se acordaron en el momento el PIN, o ya no pudieron desbloquearlo y ya no supieron qué hacer y no pudieron llamar. Entonces, si les tenemos un directorio telefónico ahí a la mano, ante una situación de esta, bueno, se van a poder comunicar más rápido. Establezca un número exclusivo para el negocio y otro para el uso personal. Como recomendación, a veces sabemos que por el trabajo o las actividades que realizamos es imposible, ¿no? Tener dos números de teléfono. Simplemente con que no contestemos las llamadas que no conocemos, no proporcionemos información, ¿sí? O si lo ocupamos para un negocio o alguna actividad fuera también de nuestro trabajo o la vida personal, bueno, pues no saber o no exponer qué es de nosotros, ¿no? Y dentro del sector salud, por mencionarles, hubo un caso hace poco tiempo en donde un médico abrió un consultorio, independientemente de donde estaban en la institución de salud que estaba, abrió un consultorio, ¿sí? A través de redes sociales, bueno, empezó a publicitar sus servicios, ¿sí? En infografías, en carteles, en donde puso su número de teléfono, puso el nombre del consultorio, la cédula profesional, ¿sí? El número de teléfono, y bueno, lo andaban promocionando. Entonces, pues le empezaron a llamar, ¿no? Que querían dinero, que si no, pues ya lo tenían ubicado, su consultorio que estaba ubicado en tal calle, que pues si no les daba el dinero que les pedían, pues iban a causarle algún daño. Entonces,
justamente a través de este acercamiento que realizamos, con el médico, bueno, se acercó con nosotros, empezamos a dar un proceso de investigación y pues se identificó que pues su información era la que estaba expuesta, ¿no? Entonces, si buscamos el número de consultorio en Google Maps, luego aparece la ubicación. El teléfono de celular, pues al marcarle, pues era su número personal. Entonces, también, ¿no? Entonces, es importante a veces no mezclar. Entonces, la recomendación ahí es, bueno, identificamos que la llamada que viene de un centro penitenciario, de inicio, ¿no? Entonces, no es una persona que se encuentra aquí. La información, pues, la obtuvieron a través de estas fuentes abiertas. Y, bueno, la recomendación es que, pues, si vamos a poner el número de teléfono en estos carteles, pues, no poner que es del médico, ¿no? A lo mejor, o contestar y, ¿no? Pues, soy el asistente del médico. Entonces, como recomendación, evitar mezclar esa parte. Ingresar datos personales en computadoras de uso compartido. Hay que evitar esta parte. A veces pasa que abrimos nuestro correo en otra computadora y hoy en día los equipos, la tecnología, lo que busca es facilitarnos todo, ¿verdad? Y lo vemos cuando vamos a ingresar al correo, nos dice guardar contraseña. ¿Esto para qué? Para que no la vamos a ingresar. Entonces, si nosotros por equivocación aceptamos, si lo dejamos guardadas estas contraseñas en un equipo de uso compartido que no es de nosotros, pues no sabemos cómo puede ser utilizada nuestra información. Entonces, evitar esa parte. No publicar datos personales ni ubicaciones, en dónde estamos, a dónde nos fuimos de vacaciones. Muchas veces pasa eso, que publicamos que estamos de vacaciones, salgo con mi familia, todos, en la foto salen todos, sale hasta el perrito, ¿verdad? Y eso queda a saber, pues que no estamos, ¿verdad? O sí publicar fotografías, videos, pero cuando ya no estamos en el lugar. Establecer contraseñas seguras, estas contraseñas alfanuméricas, letras, números, signos, que son más difíciles de descifrar. Generar perfiles sin el nombre completo, también en redes sociales, no abrir enlaces de remitentes desconocidos, todas estas campañas publicitarias, sorteos, que eres el participante número 100 o eres la persona número 100 que abrió nuestro portal, te ganaste una pantalla, abre el enlace para cobrar tu premio. ¿No? Estos son virus, son malware, son gusanos maliciosos que se conocen y lo que hacen es que justamente al abrir el enlace nos roban toda nuestra información. Contraseñas de correos, contraseñas de aplicaciones de bancos. Entonces, evitar no abrir estos enlaces. Estas son algunas aplicaciones de apoyo que podemos descargar en Google Play y en App Store. Truecaller, Calab y No Más Extorsiones. Estas aplicaciones lo que tienen es que podemos nosotros subir y reportar los números telefónicos. Ya les mencionaba, por eso es que también ya las vemos como spam, porque a través de estas aplicaciones de apoyo, a través de las bases de datos en los números de denuncia que se tienen, pues ya nos aparecen así como spam. Y también lo que pueden hacer estas aplicaciones es desviarnos estas llamadas que ya recibimos en automático, desviárnoslas, ya no va a sonar el teléfono celular. En alguna aplicación, en la de Calab, nos permite grabar las conversaciones, ¿no? Entonces, en el caso de una llamada de extorsión, bueno, podemos tener eso como evidencia, la llamada, ¿no? Y en la de las extorsiones, también esta aplicación es del Consejo de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, del Consejo Ciudadano. ¿Sí? Por ahí con ellos se tiene un trabajo de colaboración en donde los números que son reportados también se suben a su base de datos y a través de las instituciones de seguridad, ¿sí? Y las compañías telefónicas lo que se busca es la desactivación de estos números de teléfono. Entonces ahí también los podemos reportar y los podemos denunciar y subir a esta plataforma. Tiene una línea nacional también de atención a víctimas, atención psicológica, asesoría jurídica gratis. Es una asociación civil que está en Ciudad de México, pero hoy en día ya se está haciendo esta red nacional con todos ellos en combate a la extorsión. Esto, bueno, nada más como recordatorio, en el caso de las modalidades, familiar detenido, amenazas de secuestro, familiar secuestrado, amenazas de daño, ¿qué hacer? Interrumpir la llamada, buscar, localizar, informar a los familiares y no tomar las llamadas.
¿sí? Ya no toman, pero reportarlos. En el caso de la simulación de la privación de la libertad, del secuestro virtual, colgamos la llamada, damos aviso, perdón, a las autoridades para que nos brinden el apoyo y se inicie la búsqueda de la víctima. El derecho a piso de delitos conexos dará aviso a la autoridad para la realización de acciones de investigación que les mencionaba hace un momento, estos pagos controlados, se hace una detención, un aseguramiento para llegar a esta parte. El método de atención 911-089, número de denuncia y número de emergencia. El 911 es el de emergencia, 089 el de denuncia. En el 089 no nos van a pedir información porque es un número de denuncia anónima, ¿sí? No nos van a pedir datos, no nos van a pedir número de teléfono, a diferencia del 911, que ahí sí nos piden información. Entonces viene esta parte, en el caso del 911, la solicitud de datos generales, ¿no? Nombre, teléfono. Después viene la breve narración de los hechos, qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, así como lo ven en el papelito que les dieron mis compañeras, ese proceso, las preguntas de hora, el método heurístico, así es como se recopila toda la información. Ahora, en el caso de que sea solamente para el reporte del número, bueno, se hace el reporte del número, se hace la denuncia, me dan un número de folio y ahí termina, ¿no? nuestro reporte. Ahora sí es un proceso de atención que se debe dar, bueno, ya de ahí viene la primera atención del operador, las primeras recomendaciones, ¿sí? el primer apoyo en cuanto a primeros auxilios psicológicos quizá, y de ahí, bueno, ya viene toda esta información que es canalizada a las áreas especializadas de la Subsecretaría de Investigación Especializada o la Fiscalía General del Estado, ¿no? Para que se inicie el proceso de investigación hasta llegar a una puesta a disposición y un aseguramiento de los extorsionadores. Este es el proceso de atención que se tiene. Esta es una guía, si alguien quiere escanearles la guía la guía contra la extorsión, de esta nueva reforma anti-extorsión que se impulsó, viene en un formato PDF y la mayoría de la información que brindamos el día de hoy es la que viene dentro de esta guía, ¿no? Es importante también que todo esto lo podamos compartir con nuestros familiares, amigos. Ya lo decía, muchos ya conocemos estas modalidades que vimos, ya las conocemos, ya las identificamos, pero a veces las personas que son más susceptibles o vulnerables, bueno, son las personas mayores, los menores de edad, que a veces también el acceso de esta información es menor, ¿no? Donde ellos están en la casa, en su permanencia todo el día. Entonces también es importante compartirles toda esta información para evitar ser víctima de este delito de extorsión. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? Bueno, pues les agradecemos otra vez el espacio, el tiempo. Por ahí les dejamos un formatito, ¿sí? Es importante también que empecemos a trabajar de manera conjunta entre la ciudadanía y la autoridad. Es un trabajo que debe ser así, ¿no? En conjunto. Si alguien tiene información, creo que muchos de nosotros conocemos, identificamos, sabemos el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Y la intención justamente es eso, atender las necesidades que puedan tener, ya sea cerca de su casa, cerca de su trabajo, algo que podamos nosotros atender. Esa información que ustedes pudieran brindarnos es importante también para nosotros, para poder investigar y poder combatir y erradicar estas conductas antisociales. Entonces, se los vamos a dejar y si alguien en algún momento gusta dejárselos, bueno, ya nosotros vamos a estar aquí en una próxima sesión y bueno, ya nosotros nos llevamos esta información. Todo es anónimo, de verdad, todo es anónimo. No les pedimos nombre, no les pedimos ningún dato, ¿sí? Todo es anónimo. Tengan esa seguridad. Pues muchas gracias, que tengan un excelente día. Doctora, algo. Gracias. Gracias. Bueno, pues agradecer por la información que nos han compartido, por la serie de paquete de información, las sesiones que son de interés general, sobre todo para temas de prevención.
Bueno, por las cuestiones del tiempo, no me resta más que agradecer su participación de usted y todo el equipo, y hago entrega de la constancia de participación como ponente en la sesión general. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Gracias.